Capitán Jerónimo Jiménez y Guardia Civil Germán Pérez, presentes. Presentes en nuestro corazón, presentes en esta plaza y presentes en las políticas que nosotros vamos a defender en España. Llevo junto a Manolo recorriendo Andalucía, cada pueblo, cada ciudad, y hablando con muchísimos de vosotros, escuchando, además de hablando, escuchando muchísimo. Pero llevo junto a otros compañeros recorriendo Aragón, Extremadura y Castilla y León desde hace muchos meses, en un recorrido que es algo cansado en lo físico, pero que es muy reconfortante en lo emocional y en lo patriótico. También nos da muchas preocupaciones porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil es arreglar todo lo que están destruyendo. Pero yo sé por qué estáis en estas plazas de Andalucía, de Aragón, de Extremadura y de Castilla y León, por qué se llenan estas plazas hoy en Linares y en otros pueblos como no las llena nadie, y es porque estamos hablando de los problemas reales de los españoles, mientras otros, en sus tribunas y en sus tertulias, hablan de lo que no le importa a nadie, de lo que solo les importa a ellos, o de problemas lejanos sobre los que poco podemos hacer o en los que ni pinchamos ni cortamos, pero en los que se esconde el corrupto, el traidor y el mentiroso del presidente del Gobierno para que no se hable de su mafia, de sus crímenes y de sus traiciones. Con nosotros que no cuente, porque vamos a seguir hablando en cada plaza de todas esas traiciones, robos, felonías, fechorías y guarrerías perpetradas por este Gobierno desde hace 8 años. Y ojo, que todavía tiene intención de hacer las cosas necesarias para alargar estos mandatos. Pero más vale que nos pongamos en pie, en marcha y firmes para echarlos, porque la postal de la España que nos dejan es dantesca. Los jóvenes españoles, sin un trabajo digno que les permita acceder a una vivienda, ni alquilarla, ni comprarla, ni formar una familia, ni independizarse de sus padres, e incluso que no les permite echar raíces en su propia casa, en su propia patria, y ya están pensando en tener que dejarnos, mientras que los falsos jóvenes, los menas que vienen de otros lugares, a los que utilizan como punta de lanza de la invasión, viven con pensión completa pagada por los impuestos de los padres de esos jóvenes que no tienen futuro. Mientras que los ocupas están protegidos por las instituciones. Nuestros mayores, nuestros abuelos, las viudas, con pensiones de miseria, padeciendo listas de espera y soportando robos en los parques en los que antes había tranquilidad, o en los cajeros automáticos perpetrados por los de siempre. Y los extranjeros que acaban de llegar ilegalmente, en el primer lugar, en las ayudas sociales y en las ayudas a la vivienda pública, que no alcanzan a los españoles más humildes. Veíamos en televisión ayer, por cierto, ahí estuvimos en Marbella, pero veíamos en televisión ayer que salía la noticia de un hombre de Marbella, un español mayor, un anciano, que vivía en la calle con su nieto que tenía trabajo en un hospital privado, pero un trabajo que no les permitía de ninguna manera pagar una vivienda en esa zona. Y tenían que elegir entre comer o pagar una vivienda. Y vivían ambos en la calle, el nieto y el abuelo. Con nosotros, las ayudas sociales, las ayudas a la vivienda van a ir para los españoles y no para los que vienen aquí ilegalmente y acaban de llegar. Van a ir para los nuestros. Y esto es la prioridad nacional. Y si tiene huevos, que salga Sánchez y que diga que quiere ese señor por detrás de todos los extranjeros a los que está llamando, de aquellos que están llenando nuestro país con la invasión migratoria que Sánchez está organizando. Que salga en la televisión y que lo diga. Porque nosotros, desde luego, no tenemos ningún miedo a decir que queremos defender a los españoles en primer lugar, porque eso es de sentido común. Una postal en la que vemos a los autónomos, a los trabajadores más esforzados, perseguidos, vigilados, atracados por la hacienda pública. Y mientras tanto, mientras esos trabajadores no tienen perdón ni tienen plazos, porque la hacienda no perdona a los golpistas, a los terroristas y a los violadores, indultados, amnistiados y excarcelados. No se puede tener un gobierno más criminal y más traidor y más enemigo del pueblo español. Vemos a la gente del campo español criminalizada, abandonada, condenada a soportar acuerdos comerciales y fanatismos climáticos y fanatismos verdes que hacen que cada vez sea más difícil prosperar en el campo y en la España rural, y mientras tanto los productos extranjeros
sin los tratamientos fitosanitarios de los nuestros, que no han sido producidos por gente libre en muchos casos, ni con condiciones laborales, los productos extranjeros en nuestra mesa, arruinando a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Y eso también es prioridad nacional. Vamos a hacer todo lo necesario para que los nuestros prosperen y prosperen vendiendo nuestros productos. Y por si fuera poco, vemos a los guardias civiles indefensos, no solo por falta material, sino por falta de apoyo jurídico y político. Les vemos indefensos y muertos, y a los narcos y a los criminales huyendo a carcajadas y absolutamente impunes y avanzando frente a unas políticas criminales que no quieren que denunciemos. Y por eso, cada vez que pasa algo de esto, da igual que sea en Adamuz o aquí, salen a todo correr a enarbolar las banderas con los lutos y a pedir silencio y respeto. El respeto es terminar con las políticas que han llevado a la muerte a Jerónimo y a Germán y a muchos guardias civiles, a los que los tienen asustados y no les permiten ni defenderse ni defendernos. Y no solo es un problema material, también, porque el narco a veces tiene mejor material de todo tipo, en lanchas y en armamento, que nuestra Guardia Civil. Pero de nada vale que les den unos lanzamisiles, unos lanzagranadas y no les permitan usarlos. Porque una bala vale 4 euros. No es un problema material. Es un problema de falta de apoyo y de que los políticos no dan la orden necesaria de que aquel que no se detiene ante el alto de la Guardia Civil tiene que ser hundido en el fondo del mar. Queremos a los guardias civiles vivos y a los narcos, si es necesario, con los pies por delante. Y lo decimos con todo el valor, dispuestos a aplicarlo y a asumir el coste político, jurídico y de cualquier naturaleza que nos quieran echar encima, porque por encima de todo están nuestros guardias, nuestros policías, nuestros servidores, nuestro pueblo y la salud de los jóvenes, condenados también a las adicciones y a la drogadicción. Y eso vamos a decirlo aquí y donde haga falta, sin miedo absolutamente a nadie, ni a periodistas ni a políticos cobardes. Y por supuesto, en esa postal no podían faltar los españoles masacrados a impuestos abusivos por trabajar, por heredar, por respirar, y los sociatas gastándose el dinero de los españoles en fulanas. Esta es la España de Pedro Sánchez. Por algo no sales a la calle, Pedro. Esto es lo que hay por todas partes y por eso estás en el búnker de la Moncloa y en los eventos internacionales en los que narcos como Petro te ríen las gracias y en los que criminales que atacan nuestra soberanía como Soros y toda su descendencia se dedican a pagarle los festines junto a criminales y dictadores como hace poquito en Barcelona. La España que deja Sánchez es insoportable y la mafia que gobierna España es absolutamente intolerable. Qué fácil, ¿no? Dirán algunos. Decir mafia, ¿cómo lo dicen ustedes a la ligera? El otro día me lo preguntaba una periodista, quizá con buena intención, me decía, me sorprende la ligereza con la que usted llama mafia al gobierno. Y yo le decía, me sorprende que ustedes no le llamen mafia. Estamos hablando de un grupito de chusma que se montó en un Peugeot, luego hemos sabido que era un Mercedes. Ayer decía que probablemente iban en el Mercedes y luego se montaban en el Peugeot para llegar de manera humilde ante los militantes socialistas a los que no respetaban, a los que robaron las elecciones primarias, metiendo votos fraudulentos de unos rumanos, unos bolivianos y unos marroquíes que acababan de afiliar al PSOE y escondiéndose detrás de unas cortinillas para darles gato por liebre, cambiar las urnas y no queriendo que se votara de manera visible. Esa es la mafia de Sánchez. Y ahora sabemos, porque lo ha declarado así, uno de los que está en la cárcel y que el otro día estaba en el banquillo declarando y que no tenía que haber estado solo porque lo tenía que haber acompañado Sánchez, que habían pagado esas primarias y esa carrera con dinero de la prostitución de la familia política de Pedro Sánchez. Se dice pronto, pero así llegaron al poder en Ferraz y después llegaron al poder en España con una moción de censura apoyada en todos y cada uno de los enemigos de nuestra patria, en los terroristas que asesinaron a nuestros compatriotas, también asesinaron a algunos socialistas,
y en los golpistas que quisieron robarnos nuestra patria en Cataluña. Y, por supuesto, en los comunistas con los que no iban a pactar y que, por suerte, ya los hemos mandado al rincón de pensar, porque los españoles se han hartado de esos que, aun siendo españoles, odian a España. Pero no se han conformado con eso, con la mentira y con la traición. Se han corrompido en cada ocasión que han podido. Cuando los españoles estaban encerrados en sus casas ilegalmente y se les prohibía trabajar y nos obligaban a llevar mascarillas absolutamente para todo, estaban traficando con las mascarillas y llevándose una comisión de las mismas. Cuando la gente estaba muriendo, cuando la gente estaba sin poder trabajar, cuando muchos españoles se arruinaron o perdieron a los suyos, esta chusma estaba traficando con mascarillas y reunidos en paradores con un montón de fulanas, cuando a los españoles no se les dejaba salir de la calle. Se dice pronto, pero es que no tienen un gobierno así en ningún sitio de Europa. Solo lo tenemos nosotros. Y da igual de qué hablemos. Del coronavirus, donde se enriquecieron, de la Dana, donde tomaron las decisiones que impidieron construir las infraestructuras que habrían evitado las inundaciones, donde negaron la ayuda y retrasaron la ayuda nacional y negaron la ayuda internacional, y donde encontraron uno al que echarle el muerto encima o echarle los muertos, cuando ellos tuvieron, sobre todo ellos, la mayor parte de la responsabilidad. O con el apagón, que no le ha pasado nunca a nuestra patria. La primera vez que se apaga España por completo, que no le pasó ni al Cafre de Zapatero, ni a Aznar, ni a Rajoy, ni a Calvo Sotelo, ni a Suárez, ni a Franco, ni a los socialistas en la República. Le ha pasado a Pedro Sánchez, porque se dedica a arrancar olivos para poner placas solares y luego eso falla y se apaga la luz y hay españoles conectados a la electricidad para vivir y para respirar que también murieron. Muerte en el coronavirus, muerte en la Dana, muerte con el apagón y muerte cuando se gastan el dinero de arreglar las vías en prostitutas. Y también allí salieron a todo correr a decir luto, luto, todos callados, se suspenda la campaña. No, suspended vuestros crímenes, vuestras traiciones y vuestras guarrerías. Nosotros no vamos a suspender nuestra voz porque vamos a representar a nuestros españoles con luto, sin luto, de día, de noche y todos los días del año y a todas horas. No han tenido suficiente con todo eso y ahora se le ha ocurrido una idea genial. Promover a cara descubierta una invasión migratoria. La anunció en inglés, con entrevistas en el extranjero y con mensajes en las redes sociales escritos en inglés. No se dirigía a los españoles, se dirigía a los poderosos como Soros para que le pagaran la traición. Se dirigía a todos los criminales y dictadores internacionales para que le apoyaran, no se dirigía a los españoles. Cuando uno promueve una invasión migratoria que quiere sustituir al pueblo español, no puede dirigirse a los españoles. Han salido las lunáticas de Podemos, las niñas de la curva, sí, ya, a decir que sí, que esto que decimos nosotros de que quieren sustituirnos es verdad, que lo que quieren es que vengan, les regularicen, les nacionalicen y a votar para sustituir a los fachas, que somos todos los que no nos reímos las gracias de las corrupciones, los puteríos, los robos y las traiciones del Partido Socialista y de Podemos. Todo lo que han hecho en España. Yo os lo agradezco mucho y llegará, si vosotros, si los españoles queréis, y si evitamos las trampas que están planeando para robarnos las elecciones de 2027 a través de esta invasión migratoria, a través de un proceso de nacionalizaciones masivas y fraudulentas en el que se regala lo más precioso que tenemos los españoles, que es nuestra nacionalidad, a cualquiera que acaba de llegar sin querer a España, sin querer adaptarse, queriendo imponer su cultura, su religión fanática, queriendo que nos adaptemos a su manera de comer y sin saber hablar ni una palabra de español. Y, por supuesto, sin renunciar administrativamente a su nacionalidad, como es exigible, y sin renunciar a otras lealtades nacionales. A eso es a lo que nos están condenando, pero eso sí, lealtad a España no tienen ninguna todos esos. Pero qué bien dicen eso de ¡viva Pedro Sánchez! Qué bien lo dicen,
el que les da las ayudas de los impuestos de los españoles. Qué bien lo dicen estos cabrones. Yo me alegro de que en mitad de este desastre, me alegro de arrancaros alguna sonrisa, pero la solución que necesita España es drástica y es urgente. Y nosotros la tenemos clara. Somos todos unidos. Yo me pongo al frente cuando queráis y seguiré al frente todo el tiempo que queráis, pero somos todos. Nosotros solos no podemos hacer nada. Ni yo, ni Manolo, ni todos los que estamos en la primera fila. La solución es no mirar para otro lado en cuanto haya unas elecciones y les echemos, si lo logramos, porque van a hacer trampas con las nacionalizaciones. La solución es no mirar para otro lado y sentar a Sánchez en el banquillo para que pague por sus corrupciones, porque nadie se cree que todos los del Mercedes, su hermano y su mujer estén procesados en prisión y que él no supiera nada de todo eso. No se lo cree nadie, pero hay mucho miedo a decirlo. Y hay mucho miedo y es normal, porque Sánchez tiene mucho poder todavía y muy pocos límites, y está dispuesto a cualquier cosa. Y la otra solución es detener y revertir la invasión. Y por eso nosotros hablamos muy claro. Ayer salía Aznar a criticarnos porque queremos proceder a deportaciones masivas. Bueno, yo lo lamento porque... Pero bueno, también le agradezco la claridad, porque lo han sacado a pasear. Pues bueno, que nos diga qué es lo que piensan de verdad los del PP de Moreno Bonilla en estas elecciones, ¿no? La solución es muy clara y es dura y es drástica. Y es de sentido común. El que entra ilegalmente sin llamar a la puerta se va por la vía rápida por donde ha venido, repatriado inmediatamente. El que está en España ilegalmente o legalmente, me da igual, cometiendo delitos, robando, violando y matando, es deportado a su propio país inmediatamente. Estamos cansados de que nos envíen criminales y violadores y agresores sexuales para darnos noticias terribles que afectan fundamentalmente a las mujeres desde hace mucho tiempo, a las cárceles de su país. Y que den gracias que los mandamos enteros y no capados. Porque estamos hartos de que venga aquí gente que está dispuesta a hacer uso de las mujeres como si fuera un objeto. Bastante tenemos con los criminales nacionales, que hay unos cuantos, como para importar los criminales extranjeros. Y digo más, los que están aquí, cobrando de las ayudas sociales, que no alcanzan a los españoles, después de decirnos que venían a pagar las pensiones, y son muchos, habrá que iniciar un proceso de remigración a sus países y el dinero público que nosotros estamos dispuestos a emplear en esas personas es el de pagar el billete de vuelta para que vuelvan por donde han venido y vuelvan a hacer ricas a sus patrias. Porque los españoles y los extranjeros que llegaron a España legalmente, respetando nuestras leyes, colaborando codo con nosotros y ayudándonos a levantar España y a que España prosperara, no tienen por qué soportar este proceso de invasión migratoria ilegal, desquiciante, que está perjudicando absolutamente a todo el mundo, excepto en el futuro a Pedro Sánchez por ese proceso de nacionalizaciones. Todo lo que está pasando exige líderes fuertes y exige posiciones políticas contundentes. El señor Moreno Bonilla es muy simpático, sabemos la música que escucha. Oye, yo, pues la simpatía y la amabilidad yo creo que hay que agradecerla siempre, ¿eh? Eso no, yo no lo voy a reprochar, pero podía dedicarse a otra cosa. Claro, ahora, bueno... Me ha dicho esta señora que a ver qué digo de la María Jesús Montero, que hable de ella, que es una cabrona. Bueno, lo ha dicho esta señora, la he dado voy, oye. Yo ni quito ni pongo, ni quito ni pongo. Pero está muy nerviosa, que anda todo el día relamiéndose, no sabemos qué es lo que le pasa. El otro día decía uno, ¿pero qué le pasa a esta señora si parece un lagarto? Yo creo que son los nervios. Yo creo que son los nervios. Bueno, en definitiva, que... Dejadme hablar en serio, por favor. Hace falta políticos valientes, decisiones políticas audaces y un gobierno en la Junta de Andalucía con la valentía suficiente para enfrentarse a la mafia que gobierna en España. Lo digo porque no lo hizo ni
ni cuando tuvo la ocasión más importante y más justa para hacerlo, que era en Adamuz, donde dijo que no había nada que reprochar. Señor Moreno, no había que reprochar que se hubiesen gastado el dinero de los impuestos de los esforzados españoles en colocar a fulanas, el dinero que iba para arreglar las vías, que se rompieron o que no se sustituyeron en fulanas. De verdad no hay nada que reprochar. Por favor, señor Moreno, déjese de simpatías, déjese de amabilidades, déjese de contarnos cuál es la música que le gusta escuchar, déjese de hacer cancioncitas. Y si quiere, póngase manos a la obra con nosotros a oponerse a este gobierno. Nosotros le tendemos la mano para eso, no para otra cosa. Y lo digo porque el señor Moreno se ha convertido en un cómplice involuntario de Sánchez. Quizá por su disposición anímica y simpática le cuesta la pelea necesaria en España en estos momentos. Le cuesta. Entonces, yo creo que cuando el señor Moreno dice que no se va a oponer a la invasión migratoria ni va a apoyar la prioridad nacional, dice que es un eslogan. No, no es un eslogan, es un principio moral y patriótico muy serio que lamento que el señor Moreno vea como un eslogan, porque es lo más importante que tenemos que hacer los políticos españoles. Cuando el señor Moreno se niega a hablar en contra de las regularizaciones, dice, no es el momento. No, sí es el momento. Siempre es el momento de hablar de lo que le pasa a los españoles. Cuando el señor Moreno se niega a oponerse a Mercosur, porque está a favor, y al Pacto Verde, y se niega a aplicar las políticas que hemos logrado que se apliquen en Extremadura y en Aragón, está convirtiéndose en cómplice de Sánchez. Y cuando el señor Moreno se niega a combatir la Agenda 2030, como dice una señora por ahí, se está convirtiendo en cómplice de Sánchez y del globalismo. Y cuando el señor Moreno se niega a bajar los impuestos, como acabamos de lograr en Extremadura y en Aragón, que van a ser las regiones donde en los primeros tramos se pagan menos impuestos, es decir, los que afectan a las personas más humildes, pues está convirtiéndose en un cómplice de la voracidad fiscal de Pedro Sánchez. Bueno, y del PP, porque Montoro, no nos hemos olvidado de Montoro, que aquí en estos son pareciditos. Pero quizá lo peor de todo es la falta de claridad del señor Moreno cuando uno va a presentarse unas elecciones. Claro, no quiere hablar de estas cosas porque igual no quiere que se sepa lo que pensamos. De hecho, el reproche que nos hacía con la prioridad nacional era que es que vos dice lo que la gente quiere oír. Pues ¿y por qué tú no haces lo que la gente quiere oír? ¿Por qué tú no haces lo que quiere la mayoría de los españoles y la mayoría de los andaluces? Ah, es que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Es que la gente es lerda. Es que la gente no sabe cuáles son sus intereses. Lo sabes tú, ¿verdad? Señor Moreno Bonilla, lo sabes tú. Bueno, el problema es que no es claro ni siquiera con sus pactos, porque le hemos escuchado decir una cosa y la contraria y las dos a la vez. Ha dicho que lo que quiere es un partido socialista con el que poder pactar. Como el de antes. ¿El de antes? ¿No era el que estuvo 40 años corrompiéndose y robando a los andaluces y fuisteis incapaces de echarlos del PP? ¿No era ese? ¿Y tuvo que llegar Vox para que eso fuera posible? O sea, ¿que ese es el PSOE con el que le gustaría pactar? ¿O es con este o es con uno que se quiere inventar el señor Moreno porque está más cerca de esos planteamientos? Luego también ha dicho, lo he dicho ayer, yo no quiero pactar con Vox. Yo me presento para gobernar solo. Bueno, y nosotros también, claro. Nosotros tampoco queremos pactar con el PP ni con nadie, queremos ganar. Bueno, entonces ya ha dicho que quiere pactar con un PSOE que no existe o que está en su imaginación y que no quiere pactar con Vox. También ha dicho que aceptará el veredicto de las urnas. Entonces no sabemos si quiere decir que si tiene que pactar con nosotros lo hará o que pactará con el PSOE, porque el veredicto de las urnas se puede interpretar de muchas maneras. En principio el PP y PSOE tienen mucho más votos que nosotros. No sabemos lo que está pensando. ¿Qué tramas, Moreno? ¿Nos puedes explicar cuáles son tus políticas? ¿Puedes decir claramente a los españoles y a los andaluces antes del 17 de mayo qué es lo que vas a hacer con el campo, con Mercosur, con el Pacto Verde, con la regularización? ¿Qué es lo que vas a hacer con los impuestos? ¿Y con quién estás dispuesto a pactar si los andaluces no te dan mayoría absoluta? Y ojo, no se la deis. Se la dieron los españoles a Rajoy y se fue al retrete y tiró de la cadena, No cumplió nada, ni siquiera los impuestos, los iban a bajar y lo primero que hizo fue subirlos. Y le hemos visto reírse de ello contándolo. 8 años lleva también el señor Juanma Moreno, traicionando el cambio en Andalucía. Sí, es verdad que es más soportable que los que estaban antes. No roban, hay algunos casos en Almería, pero bueno, estas cosas pasan y si se atajan a tiempo, nada que decir. Pero estar aquí para no hacer nada, ¿cuál es el objetivo del señor Juanma Moreno? ¿Sentarse en el sillón y estar 4 años más sin acabar con la administración paralela y con las corruptelas y la red clientelar del Partido Socialista en Andalucía que permanecen?
seguir dejando a los sindicatos que campen a sus anchas, aprovechándose del dinero público y del dinero de la gente humilde en Andalucía, seguir sin defender verdaderamente a los ganaderos, a los agricultores y a los pescadores en Andalucía, seguir sin dar esperanza a los jóvenes que no tienen vivienda ni un trabajo digno y encima dicen, no, es que no quieren trabajar. No, lo que no quieren es ser esclavos y tener un trabajo que no les permita ni alquilar ni tener una familia. Y por eso nos traen a otros, a los que quieren convertir en esclavos, para que los salarios se tiren todavía más al suelo. En definitiva, ¿qué tramas, Moreno? Explícaselo a los andaluces antes del 17 de mayo. Lo que trama el mejor candidato a la Junta de Andalucía que hay aquí, lo sabéis todos muy bien, porque habla con toda claridad y se le entiende muy bien. Y es un hombre simpático y alegre, ¿eh? Pero no está para risas ni para simpatías en estos momentos. Manolo ha sido el mejor candidato, Manolo ha sido el que mejor ha mostrado las posiciones de la mayoría de los andaluces en estos debates y es el que encabeza la alternativa política, social y patriótica que va a devolver la esperanza a los españoles, empezando por los jóvenes que merecen poder echar raíces aquí, salir adelante, independizarse y tener familia como la tuvieron también sus abuelos. Y los mayores que merecen ver a sus nietos, a sus hijos junto a ellos sin tener que emigrar. Y las mujeres que merecen seguridad en las calles y tranquilidad. Y los autónomos, los ganaderos, los agricultores y todos los que merecen poder prosperar con sus negocios, incluso que puedan heredarlo sus hijos, como ocurría antes. Todo eso que era lo normal, que era lo de sentido común, ahora está en riesgo. Nosotros no os decimos que va a ser fácil cambiarlo, porque la operación tiene que ser drástica. No prometemos el oro y el moro, pero os prometemos toda la voluntad y toda la determinación y toda la capacidad para asumir los riesgos que implican reconstruir España de arriba abajo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y adelante, españoles de Linares, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!